En verdad, desde la óptica que yo aliento, se puede decir, para mí el tema de la partenogénesis, ni aún cuando fuere posible, no se aplicaría en este caso, ¿verdad? Y ¿Vos en el caso de Jesús? En el caso de Jesús. Y entre paréntesis, te digo que mi conocimiento del tema científico, hasta donde pueda abarcarte, ya decir, con todas sus limitaciones, a mí me hace pensar de que la partenogénesis en el ser humano, de hecho, es o sería, incluso en los animales, te voy a decir, que se reproducen por la forma sexual, excepto cuando se apela a la clonación, ¿verdad? La clonación. Eso nomás. No, pero resulta que eso de una manera natural en un organismo humano no se produce, es una cuestión que tiene que darse, claro, ¿entendés? claro. Por eso lo que te digo, el tema está en que realmente para poder suponer que es una cuestión partenogenética tendríamos que pensar que eso... Una circunstancia extraordinaria. Y por eso lo que te digo, o sea que realmente esa circunstancia extraordinaria en verdad tendría que reunir una serie de requisitos, como cuando se lo hace en un laboratorio. Exactamente, por eso. Y ese no es el caso, pues. Además, ni falta que hace. No. Pero aparte estamos de de acuerdo en eso. Estamos de acuerdo, bueno, pero de cualquier manera, aunque no estemos de acuerdo en lo otro, en realidad, o sea, en lo que anteriormente dije, quiero apuntar a lo otro que también me vino a las mientes. En relación con la idea que se sustenta dentro del cristianismo y de hecho desde los orígenes y por las escrituras del Evangelio mismo, ¿verdad? De que Jesús nació de María en forma virginal. Para mí eso es prácticamente absolutamente innecesario, aún afirmando de que fue concebido por el Espíritu Santo. Esa es una cuestión que te voy a decir, tiene una validez para mí poderosa, por usar un énfasis, ¿verdad? En el entendido de que en realidad, en primer lugar, todos somos concebidos por el Espíritu Santo. Esa es la visión que actualmente cabe entender, ¿verdad? Ese espíritu que es el que hace posible toda la realidad, ¿verdad? Y en segundo lugar, para que haya venido a la existencia una persona como Jesús, un hombre como Jesús, un ser humano como Jesús, en realidad se tiene que decir que tuvo que haberse dado una conjunción tan increíblemente grande de la manera de funcionar la vida, que verdaderamente para que él haya podido, te voy a decir, expresar todo lo que consta en lo que se recogió de lo que él habría dicho, estando en su propia vida, ¿verdad? Incluyendo su comprensión, te voy a decir, plena, se puede decir, de que realmente el que ofrenda su vida conscientemente por los demás es el que tiene mayor amor, ¿verdad? En el entendido de que ese es el mayor milagro que él tuvo que haber hecho, ¿verdad? En el entendido de que él como muchos otros sabios de hoy también, como Anandamurti, como Sai Baba, que conocían en una cierta forma lo que en una manera de ver ampliada, ¿verdad? Se puede entender que veía lo que sus discípulos sentían, veía a lo mejor lo que pasó en otro lugar, veía lo que podría acontecer en el sentido de lo predecible que puede ser algo, ¿verdad? Todas esas cosas son facultades extraordinarias que demasiado pocos seres humanos han tenido, ¿verdad?
Entonces, él en realidad, si bien a la par que cada hombre con el que él se equiparaba, dijo que pasaría por un bautismo en el sentido de una purificación o limpieza, ¿verdad? Porque a eso se refiere, ¿verdad? El ser humano condicionado está, se podría decir, contaminado por sus creencias que le impiden ver la verdad de las cosas o la realidad de lo que es de una manera plena, porque es un proceso en el que está embarcado desde que el lenguaje humano comenzó a existir, ¿verdad? Y que le permite justamente conceptualizar y tener, te voy a decir, claridad en relación con toda la realidad, ¿verdad? Y esa claridad, eso es lo que es la verdad referida a la realidad, ¿verdad? El enunciado lingüístico que se refiere a la realidad, esa es la verdad. Entonces, en verdad, para mí, esa asombrosa mutación, le llamo yo, que operó en Jesús, pero no solo en Jesús. Chao. Gracias por todo, ¿eh? Hasta el lunes, que les vaya bien. Chao, Chao, chao. Entonces, eso no solamente aconteció en Jesús, aconteció en Buda, aconteció en Lao Tse, aconteció en Sócrates, aconteció en Mahoma, aconteció en Sankara y otros prohombres que ni es posible recordarlos a todos, ¿verdad? Entonces, bien válido es decir que él sí fue concebido por el Espíritu Santo, al menos en el sentido de que ese Espíritu fue el guía suyo prácticamente desde su nacimiento o desde que él adquirió esa lucidez consciente que se puede decir que le llega al ser humano en cierta madurez, ¿verdad? Hasta el último aliento donde él entendía que su propia entrega en pro o en aras, digamos, del beneficio, por decir, o de la salud, o de la salvación. Incluso él se refería a su pequeño rebaño nomás y que lo demás era enteramente, estaba, se diría, digamos, sujeto a la voluntad se puede decir, inescrutable del Padre, ¿verdad? Entonces, desde esa perspectiva, con una nueva visión que ahora habría que tener desde el punto de vista, desde la perspectiva de la claridad que la mente libre de condicionamientos nos hace ver, es una cuestión válida. O sea, pretender de que eso fue debido a un nacimiento virginal es irrelevante, independientemente que así lo crean quienes lo creen, ¿verdad? Eso es lo que quiero apuntar, en un sentido de que para mí vale para el que tiene esa inocencia y esa buena fe y opera en todo tiempo en base al principio fundamental de la naturaleza, que es la rectitud. La rectitud en el entendido de que eso también es algo que uno tiene que ir comprendiendo a poco y es algo que es un proceso que acontece con cada ser humano, que al final de cuentas el sujeto individual no puede estar entendiendo plena o cabalmente lo que se refiere a los demás, excepto que puede entenderlo respecto a sí mismo, ¿verdad? Entonces, desde esa perspectiva, como te digo, Dios, y en torno al otro punto que planteaste, la encarnación o la reencarnación, ¿verdad? De la que hablaba Orígenes. Para mí, Dios es quien se encarna en cada uno de los seres humanos. Y también Dios es el que reencarna. Esa es una manera de ver que tiene que ver con la unicidad o con la universalidad, ¿verdad?, de la realidad indivisa. Y definitivamente la universalidad de la salvación también tiene que ver con eso. Es una válida creencia que si en los comienzos los padres de la iglesia o quienes estaban detentando esa autoridad, por decir, rechazaron,
es porque también estaba en los designios de Dios, era la voluntad de Dios, podemos decir, porque todo es debido a la voluntad de Dios finalmente para mejor, se puede decir. Todo coopera para el bien. Entonces, en realidad, para mí es válida esa manera de ver que tenía. Es más, comparto esa visión en torno a la reencarnación y en torno a la universalidad de la salvación. La reencarnación ya estaba en boga en ese tiempo y ya sabes que en el hinduismo hasta hoy de una manera tremenda, en el budismo también. Y es Dios quien se reencarna, ellos así mismo lo ponen, ¿verdad? Dios es en todos y en cada uno, excepto que nosotros no nos damos cuenta. El Atman es el que opera en cada uno, ¿verdad? Entonces, es una cuestión que depende del punto de vista. Y la universalidad de la salvación sí que está también en la enseñanza de Cristo, excepto que para poder alcanzar eso, ¿verdad? Se requiere de un tiempo que ni siquiera Jesús pudo estimarlo, porque él cuando se refería al fin del mundo se refería a la culminación en el planeta, se supone, de esa salvación universal, o en todo caso, como te digo, eso ya está sujeto otra vez a interpretación, a la salvación de aquellos que estaban, se diría, entre comillas, predestinados a ser salvados, ¿verdad? Porque eso mismo es otra cuestión el que calvinismo. No tiene nada que ver con el calvinismo. El calvinismo en realidad está mal encaminado en cuanto a lo que entiende por predestinación. La predestinación consiste simplemente de que las leyes de la realidad o la ley de Dios, que es la misma que estas leyes, en definitiva están operando de tal manera de que definitivamente el ser humano, incluso todos los seres vivientes, van transitando por etapas o por niveles de conciencia. Se puede decir que nadie puede saber en referencia a la totalidad lo que puede pasar o cuándo pueda acontecer, ¿verdad? Entonces, en definitiva, como te digo, esa salvación universal es una idea latente. Si el mismo Buda habría dicho que cada brizna de hierba puede alcanzará la budeidad. Entonces, desde esa perspectiva es válido lo que Orígenes, y comparto, como te digo, en definitiva, solamente que no sabemos. Lo que no sabemos hay que reconocer que no sabemos, porque esa inteligencia intrínseca a todo lo que hay y existe, ¿verdad? O sea, que es inherente a aquello que todo lo permea. Aquello en realidad lleva todo hacia el perfeccionamiento, hacia el bien, ¿verdad? O sea, todo apunta a la perfección última, dice Nisargadatta. Y finalmente esa es la misma universalidad a la que se refiere Orígenes, que dice el Buda, que Jesús también lo dice, ¿verdad? Que el fin del mundo, en el fin del mundo tendría que acontecer, o cuando él en un pasaje del Evangelio dice, para Dios todos están vivos. Entonces, en realidad, como te digo, esa cuestión de las herejías, y eso son cuestiones que se presentan en el curso de la historia, de la cronología. Esas confrontaciones forman parte del proceso, ¿verdad? No hay que resistir nomás al mal, como dijo Jesús, no resistáis al mal, ¿verdad? Entonces, lo que es el mal, o sea, hay único mal, que es la egoísmidad, ¿verdad? La manera de ver, debía decir, separada a los seres unos de otros. Uno tiene que estar en comunión con todo lo que hay y existe, y con Dios, que es el fundamento originario. Es el amor a Dios sobre todas las cosas y el amor al prójimo como a sí mismo. Sí.